Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Oiga, y esta noche tenemos una conversación con el diputado Benjamín Robles. El asunto es, pues, que está prácticamente ya en la recta final este proceso interno en los partidos que integran la Cuarta Transformación para definir quién será la figura que encabece esta campaña presidencial hacia 2024. Y pues salió a la luz una carta firmada por muchos integrantes de los diferentes partidos, pues llamando a la unidad. La cuestión es, pues si lo que está pasando es tan grave como para urgir a una operación cicatriz dentro de la Cuarta Transformación, o es un llamado para que las aguas no se desborden. Diputado, muy buenas noches. Gracias, mi querido Luis, un abrazo para ti, para todo el auditorio, para mi querido amigo Vicente, para todo el equipo técnico y quienes siguen esta transmisión. Mira, mi abuela decía que más vale prevenir que lamentar. Entonces yo creo que esta es una medida a la que estamos obligados todas y todos quienes queremos que se dé ya una segunda etapa de la Cuarta Transformación. Una primera etapa de muchos logros muy significativos, pero que también cuando haces el análisis de lo que se ha avanzado te das cuenta que hay una serie de pendientes, y por eso queremos profundizar en la Cuarta Transformación, consolidarla. El PT, del cual formo parte de sus órganos principales de dirección, ha sido muy claro en este sentido, y por eso, ante el llamado que nos hicieron compañeras y compañeros de otros grupos parlamentarios de la coalición, de suscribir un comunicado, a nosotros nos pareció una buena medida, una medida correcta. ¿Qué ha dicho el PT, mi querido Luis? Nosotros vamos a respetar el resultado del proceso interno. Nosotros atendimos el llamado de unidad que nos hizo el presidente, porque hay que recordar que estábamos en las elecciones locales de Coahuila y del Estado de México, y entonces hubo un llamado que hacía el presidente: vamos juntos, que el PT también mande señales, y nosotros decidimos mandar esas señales. A mí me tocó leer el comunicado, Luis, en aquella ocasión donde dijimos, pues ya estamos a unos días de la elección, ya en Coahuila, pues la gente es la que tiene que decidir, no puede haber ningún cambio de candidatos. Nosotros hablamos con quien fue nuestro candidato en ese proceso, pero dimos ese paso para dar un llamado, para atender el llamado y mandar ese mensaje. Nosotros vamos juntos, somos muy buenos amigos de todos los que aspiran. Bueno, ahí está Noroña, que es la propuesta que nosotros presentamos, porque en este proceso se nos planteó eso, a ver, que el PT haga una propuesta, dijimos, pues va a ser el compañero Noroña. Pero somos muy buenos amigos de Adán Augusto López Hernández, le tenemos un gran aprecio, tenemos muy buena amistad y una relación con Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal hasta fue en alguna ocasión el coordinador de uno de nuestros grupos parlamentarios. Manuel Velasco también es alguien con quien hemos venido platicando, y la doctora Claudia Sheinbaum también nos ha abierto las puertas para platicar, comentar, discutir cosas. Tenemos muy buena relación con ellos. Cualquiera de ellos podría tener la garantía de que va a continuar la Cuarta Transformación, pero va a haber un resultado y el PT se va a sumar a ese resultado. Por eso nos pareció importante suscribir este comunicado, que como tú lo ves, pues lo que hace es llamar a la unidad, y creo que en ese sentido respondo tu pregunta con mucha claridad, mi querido Luis. ¿Ha visto, diputado, visos de ruptura en esta etapa de recorridos nacionales desde su perspectiva personal, particular? ¿Ha identificado riesgo de escisión dentro de la Cuarta Transformación?
brincos diera la oposición, porque aquí así fuera, hasta los veo frotándose las manos en lo oscurito, que casi todo lo hacen en lo oscurito a los opositores, brincos dieran, nada de eso. Nosotros hemos seguido las declaraciones de todos ellos. Hay señalamientos como en cualquier proceso interno, pero también hay reglas muy claras y hay una identificación plena con la Cuarta Transformación. Así es que yo creo que este proceso inició con mucha unidad, va a terminar con unidad y además, pues a mí no se me olvida que el señor presidente de la República, nuestro principal líder, guía de la Cuarta Transformación, dijo, yo me voy a meter no para andar incidiendo el resultado, sino para garantizar la unidad. Y creo que el presidente lo está haciendo muy bien y nosotros por eso creemos que va a ser un resultado muy exitoso y garantiza que la segunda etapa de la Cuarta Transformación continuará en el 2024. ¿Cómo ve el trabajo que ha hecho Gerardo Fernández Noroña? Aquí lo hemos considerado quizá como la revelación de esta etapa de recorridos nacionales. Logró pues posicionar su discurso, logró pues conectar con la gente y sobre todo, a pesar de no tener los mismos recursos para hacer los recorridos, pues colarse a la discusión principal en esta etapa. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a lo mejor no tiene los recursos económicos que se vieron en otros recorridos, pero tiene mucho, tiene una claridad de lo que debe hacerse desde la izquierda, el compañero Noroña, y ha tenido el respaldo de muchos simpatizantes del Partido del Trabajo, que también demostró en esta etapa la presencia que tenemos en todo el estado. Yo ayer leía en redes sociales, ya sabes, nunca faltan las comparaciones que a veces son medio feas, pero decían, la verdad es que Noroña en tal municipio, en tal estado, llevó más gente que otro aspirante. Miren, es la fuerza del Partido del Trabajo que ha venido creciendo con el compañero Noroña, pero yo te reitero, mi querido Luis, nos estamos muy contentos. Noroña es un hombre con una enorme capacidad, una visión, viene del pueblo, por eso decimos Noroña es pueblo, y con él ya hemos platicado muchas veces, y él mismo lo ha dicho, yo voy a aceptar el resultado, y bueno, yo creo que esto va a ser bien para la Cuarta Transformación, pero de que ha avanzado, ya ha crecido, y muchos lo ven como una gran sorpresa, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Luis. Hay en la otra acera de la política, diputado, pues un escenario cada vez más claro. Todo parece indicar que la imposición de las oligarquías pues va a consumarse y que la panista Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de la oposición. ¿Cuál es su evaluación sobre este asunto? Pues como decía el Chavo del Ocho, eso, tienes toda la razón, ya López Obrador nos lo había advertido, la cúpula de este país que se sienten dueños de México porque han tenido muchos recursos, por cierto, obtenidos gracias a favores que se les dio, ellos se han enriquecido no pagando impuestos, se han enriquecido con contratos que debajo del agua implican una serie de cosas que ya no tenemos más en este país. Y ya sabíamos que habían arrancado de tiempo atrás en este ejercicio de tomar ya una decisión, se fueron decantando muchos de los que habían alzado la mano por la senadora Xóchitl, que nos vino a contar una historia que, bueno, pues en Oaxaca no se las creemos, porque en Oaxaca somos gente muy trabajadora, por cierto. Déjame contestarle, no tiene ni idea de la fuerza que existe en el sur-sureste del país, que ella minimizó y que otra vez demuestra que no tiene claridad. Para gobernar este país se necesita conocer el país, se necesita haber recorrido permanentemente la República, se necesita sentir el sentimiento, lo que viven las mexicanas y mexicanos que han vivido en la marginación, en la pobreza,
a quienes fue dirigido primero una consigna política, pero hoy una política pública de que por el bien de todos, primero los pobres. Así es que yo los veo perdidos en el desierto. Ahora sí que como dicen algunos chavos, Houston, Houston, los perdimos, están perdidos, no tienen ninguna posibilidad. Claro, los que han perdido privilegios, esos que se les obligó a pagar impuestos cuando hicimos modificaciones a nuestro marco jurídico, cuando le quitamos al presidente de la República la facultad de andar condonando impuestos, fue cuando entonces se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para tratar de recuperar lo perdido. Pero lo perdido, perdido está. Nosotros tenemos que seguir profundizando. Queremos un país, un México de igualdad de oportunidades para todas y todos. Que cualquier niño de la República Mexicana, del sur sureste, de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, de Yucatán, tenga las mismas oportunidades que niñas y niños de cualquier otra parte del planeta. Y sí se puede, hay que seguir revisando cómo profundizamos. En el PT estábamos el otro día revisando políticas públicas de los países nórdicos, cómo han logrado que precisamente ellos que tienen altas tasas impositivas, llevar esos recursos públicos para garantizar buenos niveles de vida. Bueno, lo que ha hecho López Obrador en 5 años es una hombrada, pero necesitamos seguir profundizando y la propuesta va a salir de estos 6 personajes, de la compañera Claudia y de los otros 5 compañeros entre los que se encuentran amigos nuestros, Noroña, Monreal, mi querido Adán Augusto, Marcelo, inclusive mi querido amigo también Manuel Velasco. ¿A qué cree que se deba, diputado? Ahora que lo menciona, me queda me salta esa cuestión. ¿A qué cree que se deba que estos políticos, principalmente de la derecha, como la propia Xóchitl Gálvez, en su momento el gobernador de Nuevo León, el diputadito Cuadri, hacen referencia al sur-sureste de esta manera, con esta especie de idea de que la gente del sur-sureste no trabaja, es floja, no produce, el país estaría mejor sin ellos? ¿De dónde surge este discurso, yo diría hasta miserable? Mira, hay personajes como Cuadri que andan en la pendeja, si hay que decirlo, ese no entiende. Cuando yo viajo, por ejemplo, a los Estados Unidos, donde conocí a nuestro amigo Vicente Serrano, me decían los americanos de allá, yo fui cuando era senador de la República, y cuando les decía, yo soy senador mexicano del estado de Oaxaca, me decían, no, Oaxaca, y gente muy trabajadora, no tienen ni idea de lo que somos en el sur-sureste, no solamente en Oaxaca, en el sur-sureste y en todo el país, pero en el sur-sureste, a pesar de que en muchos años de la vida de nuestra querida nación fue olvidado el sur-sureste, nos hemos mantenido y hemos mantenido a otras regiones del país, de donde surge la electricidad, pues de todas estas represas que tenemos en esta parte del sur-sureste, como en Oaxaca, y muchas otras cosas más. Somos gente trabajadora y gente que pues sí nos ofende, y por eso al tal Cuadri ya lo declaramos persona non grata en Oaxaca, porque él y esos que hacen señalamientos no tienen ni idea de lo que es el orgullo de ser oaxaqueños, el orgullo de vivir y de ser del sur-sureste del país. ¿Cómo ha impactado en esta región del país, diputado, la transformación en estos 5 años? ¿Qué tanto se ha transformado esta región? Pues se ha transformado mucho. La verdad es que el Tren Maya va a terminar de darle un gran empujón a la vida económica del sur-sureste. El corredor transísmico, que fue algo que se ha tratado de impulsar desde hace mucho. Cuando yo fui senador, se hablaba de sacar adelante las zonas económicas especiales, pero todo lo fueron convirtiendo en un negocio y por eso no prosperó. No, yo creo que todo esto le está dando
una gran fuerza al sur-sureste, pero estados como el mío, como Oaxaca, que yo he recorrido permanentemente, gracias por cierto a López Obrador, cuando él decidió recorrer todos los municipios del país después de que le robaron la elección del 2006, a mí me tocó coordinar las giras de López Obrador y recorrí entonces todos los municipios, porque como muchos oaxaqueños, pues yo conocía a los más importantes, pero recorrerlos todos fue gracias a López Obrador. Y por eso él recogió del sentir ciudadano temas tan importantes como pavimentar los accesos a las cabeceras municipales, que hoy le han dado un nuevo rostro a esos lugares. Yo antes recorría esos municipios y eran como pueblos fantasmas. Hoy regreso, no solamente más rápida y fácilmente por la pavimentación de estos accesos a las cabeceras municipales, sino que me encuentro que hay negocios, que de comida, que de internet, es decir, vida económica. Con esto se demuestra, Luis, amigas, amigos que nos siguen, que una política pública bien implementada, por supuesto que genera un desarrollo económico, y eso es lo que ha pasado con muchas partes del sur-sureste, y como queremos que continúe este asunto, porque todavía falta mucho, pues queremos la segunda etapa de la cuarta transformación. Ha habido muchos proyectos, diputado, en esa región. Recuerdo, por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá en el sexenio de Vicente Fox. ¿Cuál fue la diferencia fundamental entre todas esas, pues digamos, dinámicas y lo que llevó a cabo este gobierno? Antes todo lo veían como negocio, Luis. Todo era ver o cómo endeudamos al país para que nuestros socios empresarios se hagan de billetes y nos den una tajada. Eso es lo que hacían en el pasado. Y ahora, pues, todo esto que se ha venido haciendo, Tren Maya, corredor transísmico, sin necesidad de endeudar al país. Es decir, cuando tú trabajas con honestidad, pues logras que se vaya avanzando. Mira los miles de kilómetros de red ferroviaria que va a dejar el presidente López Obrador, algo histórico, pero no como nuestro paisano Porfirio Díaz, que lo hizo para beneficiar a inversionistas extranjeros. Aquí quien se beneficia es el pueblo, y por eso les duele, porque López Obrador ha demostrado que sí se puede gobernar diferente, y yo creo que en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es pisar el acelerador con todo, para que en este último tramo, el 1 de septiembre ya arranca el último año de la administración de López Obrador, y como diputado oaxaqueño, como diputado del Partido del Trabajo, te digo que vamos a seguir apoyando hasta el último minuto a nuestro gran y querido presidente Andrés Manuel López Obrador, y que por eso estamos tan comprometidos en que la cuarta transformación arranque ya su segunda etapa. En esta segunda etapa de la cuarta transformación, en esta continuidad de este proyecto, diputado, ¿cuál sería la agenda urgente o la agenda prioritaria desde su punto de vista? ¿Cuál tendría que ser, digamos, la primera cadena de transformaciones, de cambios, de regulaciones, de leyes que se tendrían que impulsar? Mira, el día de mañana en el PT vamos a arrancar una serie de foros que nos van a permitir presentar en unos meses propuestas concretas a nuestros aliados de Morena, a nuestros aliados del Partido Verde, para construir el proyecto de nación 2024-2030. Arrancamos mañana. Y yo he adelantado ahorita que me reunía con algunos compañeros del partido y de mi grupo parlamentario, que van a hacer propuestas de verdad, para algunas quizás muy extremas, pero es que el PT es la izquierda de la izquierda, somos la locomotora de la cuarta transformación, y por eso hablábamos, nosotros queremos presentar, por ejemplo, el tema de un seguro de desempleo, vigilar que los patrones que ya tienen la claridad de que hay nuevos salarios mínimos, los estén cumpliendo, que no haya contratos donde disminuyas las horas
para que ellos sigan pagando lo de siempre. O sea, tenemos que radicalizarnos todavía más. Yo creo que a favor del pueblo tenemos que seguir empujando. Yo quiero terminar, que espero que lo logre a final del año pasado, una nueva propuesta en materia de federalismo. Yo creo que en materia fiscal necesitamos dar un paso más que garantice a entidades como la mía del sur-sureste, pues la garantía de que vamos a seguir empujando el desarrollo, pero también a los estados que reclaman, que dan mucho a la federación, pero nada reciben a cambio, cosa que es totalmente falsa, cómo garantizar que estén bien los temas. Yo soy economista, entonces, como te das cuenta, hablo mucho de temas de carácter económico, por eso creo que es muy importante seguir ahondando. Entonces, dame oportunidad de que mañana que arrancan, vamos a hablar del tema de seguridad, vamos a hablar del tema de salud, vamos a hablar del tema económico, vamos a hablar del tema educativo, para garantizar que las propuestas, que una vez que las tengamos, las vamos a bajar a la gente. Por ejemplo, yo en Oaxaca acabo de anunciar 10,000 visitas domiciliarias de septiembre a febrero, para que les llevemos las propuestas y la gente nos diga, sí, por esta vámonos, mejor esta no, mejor esta otra, seguir la línea de masas, que es la filosofía política del Partido del Trabajo. Entonces, vamos a hacer propuestas de izquierda radical, como somos en el Partido del Trabajo, pensando siempre en el pueblo, pero sin desestimar, por supuesto, que hay sectores importantes que también deben tener garantías. Para los empresarios, pues sin duda deberá existir una serie de incentivos para que sigan generando los empleos que se requieren en este país. Diputado, esta dinámica será una especie de consulta nacional. ¿Cómo va a ser este proceso del PT? Sí, mañana arrancamos a las 10 de la mañana, aquí en la capital de nuestro país, y van a surgir las primeras propuestas. La verdad es que me decía mi equipo, ya se están sumando muchos especialistas que quieren tener intervención. Nosotros queríamos arrancar antes de que llegara el 6 de septiembre, por eso lo haremos mañana. Pero ya en septiembre, les decía hace un rato, que necesitamos ir estado por estado, donde las 6 mesas que tenemos ahorita, los 6 ejes, o algunos otros más que se puedan incluir, sean tocados, de suerte tal que al recorrer todo el país surja un documento. Claro. Ese documento tiene que volverse a aterrizar sección por sección electoral. Por eso yo un poco me adelanto en Oaxaca y hablo de 10,000 visitas domiciliarias. Tenemos alrededor de 2,500 en números cerrados, secciones electorales en Oaxaca, entonces diría 4 visitas domiciliadas por sección electoral, y ahí, como dice nuestra filosofía de línea de masas, plantearle a la gente, esto han propuesto algunos especialistas, pero el pueblo, ¿qué dice? ¿Por dónde nos vamos? Y seguramente habrá quien dice, no, para mí lo más importante es garantizar que se fortalezca el tema de la seguridad. Todos son importantes, pero podrán cambiar de prioridad, y en función de eso, esperamos nosotros que allá por febrero podamos entregarle ya a la coalición y a quien será nuestra abanderado de la coalición, pues una propuesta muy concreta emanada del PT para que se sume al proyecto de nación que ya se viene trabajando también en otras fuerzas políticas de la coalición. Juntos hacemos historia. Esto es muy importante también porque recupera la movilización a ras de tierra, diputado, que quizá es uno de los asuntos que más ha insistido el presidente de la República en los últimos 2 años, recuperar el movimiento, recuperar la movilización social y recuperar el diálogo a ras de tierra, porque la transformación, según lo plantea el presidente, pues tiene que darse de abajo hacia arriba. Así es, y yo creo que impregnados con esa filosofía en la que el presidente López Obrador también lo plantea. Bueno, yo recuerdo que él llegaba a decir, todos los días hay que ir a tocar 10 casas por lo menos en este trabajo. Bueno, mi equipo se espantaba cuando yo le decía 10,000 visitas domiciliarias,
pero si hacen las cuentas, o sea, no estamos hablando de mucho, debiesen ser no 10,000, debiesen ser 50,000 visitas domiciliarias y sí lograríamos un contacto permanente. Quienes tenemos la honrosa oportunidad de ser representantes populares, o aquellos que aspiren a hacerlo, pues tienen que preguntarle a la gente. Esa es la obligación de un buen dirigente, de un buen representante popular. Diputado, aprovechando que lo tengo aquí en la conversación, un asunto que me parece muy importante es lo que va a ocurrir en el Congreso en los próximos meses. Quizá estamos hablando ya de la última etapa del gobierno del presidente López Obrador. Viene la discusión presupuestal, que es quizá el caballo de batalla más importante de la oposición, y lo que sería pues la última etapa de esta legislatura. ¿Qué viene para este tiempo? Anoche que llegué a la capital de nuestro país y que conversaba con nuestro coordinador parlamentario y dirigente nacional, el profe Beto Anaya, le planteaba, bueno, sí, que la fecha límite para que nos entreguen la propuesta de paquete económico para el 2024 es el 8 de septiembre. Así es. Que hasta ahorita no se ha filtrado mucho. Pero yo le decía, mi interpretación de arranque es que va a ser inercial, es decir, va a ser similar a las propuestas anteriores. Uh-huh. Por ejemplo, le decía, estamos revisando ahorita, nosotros aprobamos a 50 y tantos dólares la cotización del barril de petróleo mexicano y ahorita andaba por 70, entonces quiere decir que no anduvimos mal y le hemos dado un margen de maniobra al gobierno para que pueda cumplir todos sus compromisos. Yo creo que tenemos que garantizar lo que ha dicho el presidente, recursos para un aumento salarial a todos los trabajadores de gobierno. Me parece que es importante, que ellos no pueden quedarse al margen de esa situación. Me parece que aunque ya no va a haber ajustes electorales, lo que nos tumbó de una manera incorrecta a la Corte, hay que volverlo a plantear para que no digan que nos saltamos los procesos electorales. Los grandes cambios que nos propusimos como cuarta transformación, prácticamente ya los hemos salvado, pero no dejamos de trabajar. Yo, en una comisión en la que participé, de la que formo parte, de Transparencia y Anticorrupción, dábamos la aprobación para mandar un dictamen al Pleno en materia de seguir garantizando que se sancione la violencia en contra de las mujeres. Temas hay muchos. El próximo día 29, o sea, la próxima semana, de hoy en 8, las senadoras y los senadores del PT, las diputadas y los diputados federales del PT, nos vamos a reunir en lo que se conoce como nuestra plenaria, y de ahí surgirá nuestra agenda. Entonces también permíteme, mi querido Luis, que lleguemos a esa fase para que yo no induzca cuando debo reconocer que cada compañero integrante de nuestros grupos parlamentarios, que cada compañera, pues también tiene propuestas muy claras que vale la pena que nos presenten. Aquí también viene la idea de que la oposición, diputado, pues va a intentar cortarle la inercia al gobierno del presidente López Obrador. Es el año en el que tienen que cerrarse prácticamente todas las grandes obras. El presupuesto 2024 debe incluir pues la consolidación de los grandes proyectos del presidente López Obrador, y pues de alguna manera quizá la oposición utilice este espacio para hacer mucho ruido, mucho. Bueno, y para tratar de que las cosas se vayan con más lentitud, ¿no? Subiendo, utilizando todos los mecanismos que prevé la ley, pero nosotros estamos listos para debatir y para ponernos en su lugar. Nosotros hoy seguimos ganando los debates y ganamos las votaciones. Así que en materia presupuestal, pues ellos van a volver a decirnos que no están dispuestos a que se aprueben recursos para los programas sociales, que no se aumenten, porque eso es lo que han hecho en años pasados, han votado en contra. Pues nosotros les vamos a decir, después de el debate donde les vamos a demostrar con cifras todo lo que ha significado como haber sacado
de la pobreza a 5 millones de mexicanas y mexicanos, es gracias a esa política humanista, es gracias a esa política económica del presidente López Obrador, que a pesar de la pandemia, bueno, en plena pandemia, recuerda, sacó ese documento histórico de la nueva política económica en tiempos del coronavirus. Entonces, yo creo que sí van a hacer su intentona, van a querer que los reflectores caigan sobre ellos, algunos medios de comunicación tradicionales, de esos que perdieron los contratos multimillonarios que antes les daba el PRI y el PAN, pues iban a tratar de cambiar la realidad, pero aquí vamos a estar nosotros con mucha firmeza, subiendo a la tribuna, y bueno, aunque el compañero Noroña, a quien yo he dicho en algunos eventos que es el gigante de San Lázaro, ya no estará con nosotros, pero vamos a nosotros asumir las posturas que sean necesarias para seguir defendiendo la cuarta transformación. Usted como economista diputado coincide con quienes pues vemos que el gran éxito de la cuarta transformación quizá se ubique precisamente en haber logrado cambiar en materia presupuestal el destino de los dineros del país para no solo obra pública, sino programas sociales, y de esa manera impulsar pues toda una revolución en materia económica. Me hiciste recordar, mi querido Luis, esos debates que tuvimos cuando modificamos el artículo 4 de la Constitución y dejamos garantizado, y no lo van a poder cambiar, porque nosotros seguiremos siendo mayoría, que en materia presupuestal, cada vez que haya que discutir el tema, lo primero que deben hacer los legisladores es apartar el recurso para salud, para educación y para los programas sociales. Así es que desde ahorita les digo, tengan para que aprendan, malandrines, no se van a salir con la suya. ¿Eso fue lo que permitió a este país cambiar su rostro en estos años, diputado? Sí, sí, por supuesto, eso es lo que ha permitido. Se ha demostrado que sí se puede gobernar diferente, que aquella consigna política que teníamos en el 2006, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de México, decíamos primero los pobres, hoy se volvió una política pública, y el dinero público, que es finalmente del pueblo de México, que al gobierno solo le toca administrar, ha permitido que llegue precisamente a esas parte de la población, esos sectores marginados, pero que ahora, con un gobierno que piensa en ellos, porque fue emanado de ellos, es como nosotros podemos seguir caminando y seguir avanzando. Nosotros sí tenemos bases para seguir impulsando el desarrollo y evolución de México en ese sentido. Sí tenemos las raíces políticas y de esta ideología que nos permite pensar que ya basta de desigualdades, que ya basta de que unos lo tengan todo, unos cuantos lo tengan todo y la inmensa mayoría no tenga nada o casi nada. Eso no se puede seguir. Y bueno, pues ojalá un sexenio fuera suficiente, ¿no? Habrá necesidad de 2, 3 sexenios seguir avanzando. La cuarta transformación va a durar mucho, y eso es lo que les molesta y hace que se les pongan a temblar las manos y las piernas a la oposición. ¿Podemos hablar ya del fin del neoliberalismo? Sí, habrá que revisar, porque luego entre nosotros discutimos. Hay algunas políticas que podrían acusarnos de que son neoliberales. Tenemos que seguir caminando y avanzando sobre la base de lo que ya expresé: igualdad de oportunidades para todas y todos, garantizar vivienda, garantizar terrenos, tierra para que se construya la vivienda, garantizar educación en todos los niveles. El que quiera llegar hasta la universidad debe tener la garantía de que el Estado mexicano va a apoyar, que si alguien se enferma habrá atención médica, y por qué no decirlo, un paquete básico de medicamentos gratuitos, y que sin duda alguna habrá algunas enfermedades que también deberán estar en un paquete para ayudar a la población en condiciones económicas menos favorables. O sea, sí
tenemos que continuar. Y eso es totalmente distinto a los que ellos pregonaron e impulsaron en el pasado. Que quisieran que regresara, pero pues ya no les da, no les da. Por eso hoy, pues la Cuarta Transformación gobierna la mayor parte de los estados de la República. Y así seguirá sucediendo, porque nosotros gobernamos para el pueblo, trabajamos para el pueblo, representamos a las mayorías. Ellos representan a unas minorías que recibieron privilegios y que nosotros decimos, pues hasta aquí llegaron, compañeros. Nosotros sí vamos a seguir representando al pueblo de México. ¿Qué opinión le merece que los líderes, los dueños de la oposición, como Claudio X González, califiquen estas políticas públicas como populismo, como tirar el dinero a la basura, diputado? Pues mira, tratando de parafrasear a quienes he escuchado en el pasado, si darle dinero para que el pueblo viva mejor es ser populista, que me anoten en la lista. Si dar recursos para que los estados del sur, sureste puedan mejorar, y eso es populista, pues que me apunten en la lista. Esos malandrines, lo único que quieren es para ellos. ¿De dónde demonios sacaron tanto dinero? ¿O qué, nacieron en pañales? No, no nacieron en pañales. Nacieron y se hicieron ricos producto de la corrupción, de los negocios. Y nosotros decimos, pues ya no estamos en esa época. Hoy es la época del pueblo y el pueblo va a seguir saliendo adelante. Esa oligarquía, esos grupos diputados siguen teniendo conexiones, principalmente en el Poder Judicial. ¿Le van a cerrar la llave también a esa posibilidad? ¿Le van a cerrar la llave al Poder Judicial? Si hay algo que tenemos que cambiar, para empezar en el último año de esta administración y en la segunda etapa de la Cuarta Transformación, es el Poder Judicial. La mera verdad, lo que hacen ahí es increíble. Se inventan atribuciones que no tienen, y nosotros vemos como el presidente encabeza una lucha y no quiere caer en esa confrontación. Nosotros que tenemos la posibilidad de hacer cambios de leyes, lo vamos a hacer. Por eso queremos la mayoría calificada en el próximo Congreso mexicano, para hacer todos los ajustes, para decir, hasta aquí llegaron. Lo que ha pasado y que denunció el procurador fiscal hace unos días es tremendo, mi querido Luis. Ya 25,000 millones de pesos que no se pueden entregar porque el ministro de la Corte, que fue presidente de la misma, les está haciendo el trabajo sucio. No, la verdad es que yo diría que ahí hay negocio. Y que eso se tiene que detener ya. Ahí es un trabajo muy arduo el que se tiene que llevar a cabo, diputado, entre estos asuntos, algo que a usted seguramente le es muy familiar, la opacidad en el Poder Judicial, la opacidad en el gasto, la opacidad en la forma en la que se administran los fideicomisos opacos, la opacidad, la forma en la que se conduce el Poder Judicial en su conjunto. Pues la mera verdad, sí, yo creo que el Poder Judicial es un reto, revisarlo. No es posible que un juez pretenda detener toda una política pública. Lo que está pasando con los libros de texto es impresionante. Parece que no han leído la Constitución y su artículo 3. Pero en fin, eso se les va a devolver como un boomerang. Y se va a demostrar que nosotros hemos tenido la razón. Si tiene errores, hay que corregirlos, pero no es por los errores de los libros de texto gratuito que se han puesto así. Se han puesto así porque ellos quieren introducir sus temas ideológicos, pero el pueblo, en su gran mayoría, piensa diferente, y por eso nosotros no vamos a bajar la guardia. El tema del Poder Judicial, el tema educativo, el tema económico, el tema de salud, son muchos retos. Por eso debe haber una tercera etapa de la Cuarta Transformación, para que se construya ese país que todos queremos. Piso parejo, oportunidades para todos. Que todos tengamos, si deseamos lograr algo, tengamos el empujón
suficiente y le metamos las ganas para lograrlo. Eso es lo que necesitamos construir, mi querido Luis. Pues ahí está, diputado, le agradezco muchísimo la posibilidad de haber conversado con Sin Censura Televisión, y a nombre del titular de este espacio, Vicente Serrano, le doy mi gratitud por esta conversación. Al contrario, Luis, yo muy contento, salúdame a Vicente. Yo siempre le he dicho que me encanta estar en Sin Censura, porque luego en mi casa hasta me censuran, entonces me siento libre de decir todo lo que quiero, mi querido amigo. Muchísimas gracias, un saludo a todas y a todos, y recuerden, la lucha sigue hasta que las cosas cambien. Muchísimas gracias, hasta pronto, diputado. Ahí está el punto de vista del diputado Benjamín Robles, uno de los líderes más importantes del Partido del Trabajo, que además, como él dice, pues está entrando en una etapa de reflexión intensa, interna, pero también de cara a la sociedad. Los partidos que integran la coalición que pues sintetizamos en esta cuarta transformación, están ya prácticamente pertrechándose para la batalla, la gran batalla de 2024 en términos de crear un programa, crear una plataforma, crear una nueva alternativa y una propuesta de continuidad, como dice él, el diputado Benjamín Robles. Muchas gracias a él, y bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Le agradezco muchísimo a nombre de Vicente Serrano, el titular de este espacio, que nos haya acompañado. Le invito a que nos vea mañana también aquí en Sin Censura Televisión, y a que no se vaya a perder todos los espacios en nuestra plataforma. Ya la conoce usted muy bien, Sin Censura Televisión, Sin Censura Media, y sobre todo a que pues se ponga en contacto. Sus opiniones, sus comentarios son fundamentales para seguir haciendo nuestro trabajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.